de entrada, la verdad es que la comisión se congratula, y es al revés, en esta alianza y en formalizar más bien una alianza con la Fundación Apelsis. No lo dijo, déjame decirlo, Lourdes, estamos hablando de una organización referente, no nada más en México, sino con 18 representaciones en Estados Unidos. Estamos hablando, y lo dijiste muy rápido, de que son las culpables de una red pro bono de servicios jurídicos, la más importante en el país, ¿no? Y en donde, por ejemplo, instituciones como CEMEFI, que coordinan mucho lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, pues forma parte, ¿no? Estamos hablando básicamente de cómo apostamos y cómo Apple sí apuesta a una lógica exactamente de pasar de la responsabilidad social empresarial a una lógica de derechos humanos de empresas, que es nos avanza, digamos, toca en un avance adicional. El tener igual y el coordinar y tener dentro de sus aliados a firmas de abogados tan importantes como Greenberg, como nosotros lo tenemos con ellos también, ¿no? Habla bien de que buscamos aliados buenos, ¿verdad? ¿No? Habla de una lógica, además, lo repetía cuando estuvimos el año pasado, fue el año pasado, no este año, con Greenberg a principio de años, en México no tenemos la cultura del trabajo pro bono, ¿no? Y no tenemos la cultura del trabajo pro bono, básicamente ligado a los mismos datos que Lourdes nos planteaba con relación a la confianza en las organizaciones también de la sociedad civil, ¿no? Y mucha de esta confianza, digamos, estos bajos niveles de confianza se derivan a que, por un lado, tenemos que entender que a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no?, o de muchos de los países europeos, esto que llamamos organizaciones de la sociedad civil son muy recientes en este lado del continente, digamos, de lo que tiene que ver con América Latina. Y luego, no nada más eso, si nosotros comparamos la historia de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina con relación a México, pues bueno, la distancia también es enorme. O sea, estamos hablando de que en muchos países del cono sur, dado básicamente los procesos, y igual de Guatemala o El Salvador o el propio Nicaragua, lo que planteaban era un ejercicio y un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que no nada más eran contestatarias a los regímenes autoritarios, sino que ante el abandono de políticas de bienestar social o políticas sociales, pues básicamente eran las encargadas de todo. O sea, de incorporar servicios, o sea, y que, pues, como quiera que sea la historia de este país, en esas mismas temporadas y en esas mismas líneas de tiempo fueron diferentes, para bien y para mal, ¿no? Y entonces, pues, no tenemos esa fuerza, no tenemos esa lógica, y la población no tiene el referente como lo tiene en otros países de América Latina. Entonces yo creo que el trabajo en México es doble, es quíntuple, si lo comparamos con nuestros pares, ¿no? Y que, bueno, buena parte de esta parte tiene que ver con cómo reconstituyes confianza, ¿no? Cómo vas construyendo esta visión que no es diferente, y muchas veces, pues reconozcámoslo, hoy, además, actualmente renovada. Cómo fortalecemos a las organizaciones, cómo fortalecemos su sentido de transparencia, cómo las ayudamos exactamente a esta sobreregulación, y todo esto, digamos, hoy es más que renovado. Y en el caso de nosotros, naturalmente somos un vehículo igual y eso forma parte del convenio que estamos firmando, en cómo fortalecer igual a las organizaciones, en este caso además organizaciones tanto de derechos humanos como organizaciones de territorio en este marco, pero también sobre todo con el trabajo pro bono. Nosotros, dadas las circunstancias de la comisión, tenemos un punto límite, ¿no? No podemos muchas veces avanzar para verdaderamente que nuestras víctimas o quien se acercó aquí alcance justicia, ¿no? Y exactamente por eso en verdad valoramos mucho
este tipo de convenios, porque a quien finalmente le van a servir es a las personas, y nosotros nos vamos a dedicar a que sean las personas que menos tienen, ¿no? Las personas que verdaderamente ven en esta comisión su última esperanza, y qué bueno que a través de ustedes y a través de estas alianzas podemos tener una mejor respuesta, porque muchas veces tampoco a nosotros nos alcanza, ¿no? Entonces creo que vamos por dos rutas, y estas dos rutas para nosotros son sumamente importantes. Yo, en verdad, mucho tiempo trabajando y conociendo a PESI en otras trincheras, en promover investigación, en hacer incidencia en política pública, y qué gusto que ahora que estamos en la comisión, ya arañando la mitad de este periodo, podamos echarle baterías exactamente. ¿Para qué? Para fortalecer esta lógica que, como creo, es cómo acercamos exactamente lo privado a darle el granito de arena de que sean defensores públicos, porque eso verdaderamente es lo que pasa cuando se hace trabajo pro bono. Dejas de litigar en lo individual y en lo privado, y pasas a litigar a lo colectivo y a la defensa pública. Entonces, la verdad es que qué gusto, porque además creo que esto también crea lecciones para un país que, como lo dije, tenemos muy poco todavía cultura, tanto del trabajo pro bono, y de cómo no nada más impacta sobre los individuos, las personas en concreto, sino sobre los colectivos y las colectivas, ¿no? Y creo que eso también va a ser una parte importante de poder sistematizar, junto igual con los otros aliados que tenemos, de cómo hacemos visible que esto se puede hacer más y mejor, ¿no? Entonces, es cuanto.